Grabando. El escritorio ahora sí se está abriendo. Ok, sí, las paticas toca juntarlas un poquito. Ay, Dios mío, bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly Yo soy Vane. y esto es Amas Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que de algún modo también nos toca, o bueno, le toca principalmente a ella como experiencia personal y como una experiencia que vive desde hace 8 años ya. Sí, Sí. y aparte también es un tema vital, ¿no? Porque es un tema que está de moda últimamente. Un tema que antes ni se tocaba y ahora es un tema que... Todo el mundo encasilla dentro de Ajá. esa palabra, ¿no? Y esa palabra es autismo, ¿no? Entonces este video se trata de cómo es la vida de un cuidador de un autista, ¿sí? Cómo le va a esas personas y en qué, en nuestra humilde opinión, sobre todo desde la perspectiva de acá, ¿cierto? Ujú. Se está fallando, estamos fallando como sociedad en ese aspecto. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es el autismo, Vani? Yo no estudié, Kelly. Tranquila, yo corto esos pedacitos, pero yo no estudié, no sé qué puedo, o sea, no sé con qué palabras decirlo. Bueno, No, dilo de una manera práctica, ¿no? Bueno, el autismo en sí es un trastorno del neurodesarrollo del niño, de las personas en general, porque no solamente en los niños se presenta, hay adultos autistas, aunque sí comienza desde la niñez, por eso siempre lo llaman, le hacen más énfasis a los niños con respecto al autismo. Tienen una forma de percibir, una forma de entender, una forma de ver el mundo completamente diferente a nosotros. Y no, no son extraterrestres, no, no están locos, no, no son personas que tengan una discapacidad completamente mental, porque son personas que entienden y comprenden, muchos de ellos, porque no todos son iguales, también entienden a la perfección cosas que a veces nosotros mismos como adultos no podemos entender. Tienen una inteligencia mucho más allá de la que nosotros podemos realmente ver. Y algún tipo de perfección también tienen esas personas, ¿cierto? Que Sí, nosotros totalmente. muchas veces no somos capaces de verlas o no somos capaces de entenderlas porque estamos, digamos, muy arraigados a una imagen de perfección que nos han inculcado de toda la vida, que realmente no sabemos si es correcta esa perfección que nos han hecho creer que es realmente perfecta o estamos allí completamente errados y realmente existe otro tipo de perfección más pura, más fresca, más sencilla que la que nos han establecido en la sociedad. Entonces, estas personas con autismo en sí, o estas personas autistas, yo prefiero llamarlas autistas que con autismo, porque no es que tienen algo, aunque relativamente sí lo tienen, es complejo, pero prefiero llamarlos autistas que con autismo. Me suena menos despectivo, en mi opinión particular, aunque sé que aquí obviamente me van a comenzar a funar, me van a comenzar a decir cantidad de cosas porque muchos no están de acuerdo con eso. Muchos están de acuerdo de llamar a personas con autistas, di las cosas como son, con personas con autismo, di las cosas como son. No. En mi opinión personal, muy mía, son autistas, ¿ok? Es un niño autista, es una niña autista, es un adulto autista, ya. Y sí, es simplemente eso, una forma diferente de percibir, tienen alteraciones sensoriales, tienen muchos de ellos, repito, no son todos iguales. Ujú. La mayoría tienen alteraciones también a la hora de comer, a la hora de cómo procesan los alimentos, a la hora de cómo perciben las texturas. Es un mundo. Al hablar de que es un trastorno, un espectro, estamos hablando de que hay infinidad de posibilidades. Por eso el símbolo del autismo lo acaban de cambiar. Antes era una piecita de rompecabezas, que se las dejo por acá. Ahora es un infinito, porque hay infinidad de De posibilidades posibilidades. de cómo puede ser una persona autista. No todos son iguales, a pesar de que la gran mayoría tratan de encasillar a los niños. Ah, es autista, seguramente no te gusta que te toquen. Ah, es autista, seguramente no te gusta hablar con nadie. Cosa que hemos comprobado por experiencia propia, ya que mi hija tiene un diagnóstico de autismo.
¿Que tú crees que a Emma no le gusta tocar a las personas? Sí, o sea, ¿O tú crees que a Emma no le gusta socializar? total. Hay muchas personas o muchos niños autistas que no aceptan el contacto físico, pero por ejemplo, Emma necesita el contacto físico, o sea, es una cosa que Eso, como una es como su necesidad, forma de comunicarse, como su de saber que lenguaje, todo está bien. su lenguaje del amor, sí, o sea, esa es su forma de transmitir el amor para ella es a través del contacto físico. ¿Te recuerda a Renesme, a la hija de Bella, cuando te pone la mano en la carita Sí. para ver? Te toca, te olfatea, te percibe, o sea, con todos sus sentidos, hasta te llama. Tal cual gato. Sí, 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 sí. Así es, Emma. Entonces, sí, básicamente eso es el autismo. Tampoco es algo que sea completamente estudiado, es un campo que es completamente nuevo, a pesar de que hace muchos años lo están ya investigando, estudiando, siguen indagando en él. Pero, bueno, o sea, no, antes no escuchabas esas cosas. Yo creo que a mí me fuesen llevado a un neurólogo de niña y me fuesen dicho que era autista. Le fuesen dicho a mi mamá, no, lo que pasa es que su niña es autista. Porque muchas veces veo a M, me veo en un espejo y digo, esa soy yo de niña, la diferencia es que yo hablaba. Pero la misma rareza, el mismo nivel de rareza, con algunas variantes, claro está, pero rara al fin. Y creo que te fuese pasado algo similar a ti de niña. Sí, totalmente. Ella era una cosita rara cuando era niña. No la conocí, pero me la puedo imaginar por lo que me cuentan. Sí, y también me identifico con algunas cosas de Emma. Por ejemplo, una de esas cosas es el gusto por olfatear a las personas que quiero. Sí, entonces eso sé que va a sonar muy random. Entonces, sí, muchas veces hay cosas de las personas con autismo que las toman como que, ay, son muy raros, pero honestamente son normales, porque hay personas que somos normales, o sea, legalmente y médicamente somos normales, ¿no? Porque nosotros Sí. no nos han diagnosticado nada. Exacto. Y nos identificamos con muchas cuestiones, en muchos indicadores del autismo. Manías, diría Gualano. Exacto. Hola, Malano, si todavía vives. Creo que sí. Y siento que sí, por lo menos lo del balanceo, ¿cierto? A ella también la calma balancearse. La regula balancearse. En una silla de oficina, ¿no? No es que me van a encontrar así, no. Pero en la silla Pero de con Emma lo oficina haces. con Emma sí. Pero es como que hay una sincronía. A eso me refiero, con que a veces tenemos ciertas manías, por llamarlas de alguna forma, que coinciden mucho con esas estereotipias o con eso, por lo menos tú tienes tu cosa de rulito, de darte en el cabello, ¿no? Tienes una Enrollar el estereotipia. cabello, sí. Yo también tengo mis estereotipias, que las he regulado un poquito. Por lo menos antes me mordía mucho los nudillos. Okay. Yo trataba de dejar mucho eso de lado, hacerme consciente y dejar eso. Eso no lo sabía. Bueno, fíjate, ahí conoces otra cosa nueva sobre mí. Fíjate. Y sí, siento que muchas veces ya como que enfrascan una persona es autista y piensan que todo lo que hace es porque es autismo. Y la ven más rara de lo que normalmente ya la venían viendo solamente por saber que es autista. Y bueno, en sí es eso. Muchas personas con autismo no saben regular la forma en la que expresan sus sentimientos, por eso estallan, explotan, tienen momentos de crisis, tienen momentos en los que se la pasan muy mal, porque no pueden percibir el mundo de una forma tan calmada como ciertas personas sí lo pueden percibir. O bueno, tampoco es que lo perciban calmado, porque a veces no lo percibimos calmado, pero sabemos que no podemos explotar, gritar. Exacto, la cuestión con las personas con autismo, de las personas con autismo, es que no tienen filtros. Exacto. O sea, no saben que tienen que estar en silencio, que tienen que, no, ellos simplemente piensan que ya, me siento mal, bueno, grito. Exacto. Quiero llorar, pues lloro. Y ya, tengo un gasecito, pues suelto el gas y ya, a mí qué me importa si los demás están aquí. Exacto. Son cositas que suelen pasar, no en todas, repito, para todos es completamente diferente. Posiblemente muchas mamás aquí me puedan ver y decir, no, pero es que mi hijo no es así. Claro, es que todos son diferentes. Y en este caso creo que mi hija es diferente.
a lo que es, digamos que es un estereotipo del autismo, ¿no? Ujú. Porque muchas veces dicen, nos comentan o escuchamos o vemos un video en Reels X. No, es que los autistas esto y esto, y nosotros nos vemos la cara, pero es que Emma, no es así. Sí, Y muchas no. veces hemos llegado a dudar de un autismo, de la existencia de un autismo por cosas que están muy marcadas, muy estereotipadas ahí en lo que es el autismo. Y resulta ser que no, o sea, no, sí puedes ser autista y gustarte abrazar a las personas. Ujú. Puedes ser autista y gustarte comer cosas blandas. O sea, no tienen una cosa en relación con la Con la otra. otra, todos son distintos. Todos. Entonces, bueno, creo que básicamente esa es una pequeña intro muy vaga de lo que es el autismo, ¿no? Es infinito. Es infinito y no tengo las palabras técnicas ni las mejores, los mejores Términos, términos, sí. pero igual tampoco es la esencia de este video, ¿no? No, Nosotros no estamos acá para dar una clase de autismo ni ni de para... psicología, ni de No, neurología, ni de psiquiatría. estamos para expresar la opinión de tal vez este lado de lo que tú sientes como cuidadora de una persona autista y de cómo te ve la sociedad. Es Entonces, correcto. ¿tú sientes que la sociedad es empática contigo como cuidadora de un autista? Para nada, completamente no. O sea, y tú eres testigo de eso. Siento que la mayoría de las veces lo primero que podemos colocar acá es el juzgar de las otras personas. Ujú, Porque te juzgan como que si tú eres culpable o de la situación que tienes. ujú. Y es algo que obviamente, o sea, cualquiera, no tienes que tener ninguna característica especial. Cualquiera en este mundo puede tener un hijo autista. Ya sea porque tienes una característica X, cualquiera, no, o sea, no es que no haya un parámetro definido, es algo, por eso es que lo mencionaba hace rato, es algo tan nuevo que ni siquiera han definido cuál es el origen del autismo. Y no hay manera de diagnosticarlo previamente, o sea, no es como que De hecho, puedas... comenzando el video dijimos que sí, que tengo esta situación, ya estoy viviendo esta situación hace 8 años, cosa que no es Ujú. completamente cierta del todo, ya que realmente en lo que es el autismo como tal, lo comencé a vivir a los 3 años, a Imalema tener 3 añitos, O sea, hace porque, 5 años. exacto, porque realmente Emma comenzó a desarrollarse como una niña completamente normal, dijo sus primeras palabras, interactuaba con otros niños, caminó completamente normal, comía de todo, o sea, era una niña normal, neurotípica, como prefiero llamarlo, porque el término normal no me gusta porque es muy, Es un no poquito lo sé, despectivo en este tema, ¿no? realmente qué es lo normal, o sea, Que es y normal, sí. realmente está viendo que es normal, entonces yo prefiero llamarlos neurotípicos. Los neurotípicos son esos niños que son normales. Los neurodivergentes son esos niños que no encajan con esos otros niños que son normales. Entonces, eh, Emma era aparentemente una niña neurotípica. Hasta que un día comenzó a haber ausencia de palabras. Es decir, comenzó a tener una regresión. En el autismo se conoce como una regresión. Dejó de hablar y comenzó a presentar ya otro tipo de indicadores como el balanceo, apilar cosas. ¿Sí me explico? Ujú. Dejó, no solo cambió las palabras por gritos. Y ese creo que fue el Y no, y detonante mayor. eso fue más adelante, porque fíjate que por lo menos Emma al principio, cuando a los 3 años, a los 2 años, por ahí, entre los 2 y los 3 años, simplemente no hablaba. Y ya, Ujú. pero no gritaba, no detonaba, era demasiado tranquila, era muy, pero muy organizadita, le gustaba jugar, le gustaba hacer sus actividades. Pensábamos sí que era muy tímida, tal vez porque no, como estábamos encerrados, porque justamente esa fue la época de la pandemia, Ujú. dijimos, bueno, no socializa con otros niños, no ve otros niños, ¿no? Pero luego pasó que ya pues fue preocupante, o sea, debería hablar por lo menos. Fue cuando yo decidí llevarla al neurólogo y ya vino el primer diagnóstico de autismo, que ni siquiera me dijo, no, su hija es autista, no, dijo que yo la llevé porque era autista. O sea, que eso en el informe En el dice tal informe. cual, que yo llevé a Emma con él por ser autista. Ni siquiera fue como un diagnóstico que yo considero bajo mis
bajo mi experiencia médica o qué sé yo cómo lo tendría que haber colocado, que bajo su criterio él consideraba que Emma era autista. Entonces siempre fue como Pero cuando confuso. llegaste a la consulta, tú le dijiste, vengo para descartar autismo, o creo que mi hija es autista, o me preocupa que tenga autismo porque no habla. La mandaban por un descarte de autismo. Ah, bueno, tal vez por eso, ¿no? Entonces me imagino que Porque sí, ese es pero como el motivo de la consulta, o sea, ese es igual que acá en las EPS, si tú vas y les dices, vengo porque me duele la mandíbula, que me pasó hace, sí, pero te pone, por lo menos acá, todos los médicos a donde yo he llevado a Emma en las GPS, y pues tengo no sé cuántas historias clínicas ya ahí, y a todos a los que yo les he llevado, su conclusión es que Emma es autista. O sea, lo colocan con que de su criterio, Emma es autista. pero ¿eso fue el diagnóstico o fue el motivo de la consulta? No, su Porque son dos diagnóstico. cosas. Ah, fíjate, o sea, su diagnóstico fue Su la mamá diagnóstico fue, dice ajá, que es autista. sí, Ah, fíjate. Saludo para ese doctor, qué gran profesional. sí, maravilloso. Entonces, ¿Cuánto cuesta la consulta de ese doctor? creo que costaba $60. Ah, bueno, imagínate lo fácil que es ganarse $60 hoy en día. Entonces, sí, ya va que esta cosa está mal colocada. Entonces, bueno, ¿dónde me quedé? En cómo la sociedad percibe esto. Que si la sociedad es empática, si tú sientes que son empáticos. Y no, realmente yo siento que la sociedad no es empática, para nada. Primero, aparte de que te culpan a ti por una cosa que honestamente le puede pasar a cualquiera, no tienes absoluta culpa ni forma de saberlo, porque no hay ningún examen que te puedan realizar antes de que nazca el niño o apenas nace el niño que pueda diagnosticar el autismo. Entonces, siento que sí, ese es como que lo primero. Y lo siguiente que yo tocaría acá es que la falta de empatía que tienen las personas con lo que estás viviendo como tal en ese momento. O sea, como que no entienden la gravedad, o sea, honestamente, sociedad. ¿Tú crees que a mí me encanta o que yo me siento cómoda de estar allí con una niña gritando o con una niña que no comprende que ciertas cosas o ciertas normas? Porque sí, esa es otra cosa. Las personas creen que yo lo disfruto. Creo, me parece. Porque a veces nada más con la mirada lo dicen todo. Te miran como que si tú voluntariamente tienes al niño allí gritando porque te da la gana. Claro, pasa mucho que se confunden esos momentos de crisis de un niño autista y que a veces también, y eso lo hemos descubierto, creo que hasta juntas, en el proceso de creer que es por el autismo, los niños también son tan inteligentes que desarrollan una capacidad de hasta terminar de algún modo usando su condición para manejar ciertos estados de ánimo en algunos momentos. O sea, como que no necesitan gritar, pero como que se adaptan a eso y los papás en ese proceso de desconocimiento, o sea, ya por sí ser papá es un oficio, no sé si llamarlo oficio o una labor tan desinformada, o sea, como que nadie tiene un manual, ¿no? Exacto. Nadie tiene un manual de instrucciones de, mira, de 0 a 3 meses haces esto, esto, esto y esto. De 3 a 6 meses tienes que cumplir con esto, esto y esto. No, nadie te da un manual para ser papá ni para ser mamá, ¿cierto? Pero cuando tienes un niño con autismo, creo que es más difícil todavía. Y lo que pasa es que yo lo colocaría como que es difícil tú como papá separar lo que es la malcriadez de un niño a lo que realmente es una crisis por alguna razón. Y pasa que muchas veces se convierte esa incomodidad que pueda tener el niño en malcriadez, pero por la causa en realidad es la misma incomodidad, pero su forma de gestionarlo se convierte ya en malcriadez. Y honestamente, ahí les digo, tampoco tenemos la culpa, porque no venimos con un manual. Si los papás de las personas neurotípicas no vienen con un manual, les aseguro que el de las personas neurodivergentes mucho menos viene con un manual. Total. Así que es completamente complicado y no es hasta que ya tenemos un poco más de experiencia y agotamos todas las opciones
que comenzamos a darnos cuenta de qué es lo que realmente pasa, de cómo realmente se puede controlar la situación. Por eso es que la mayoría de los niños que vemos gritando, que son autistas, que están en crisis, que tienen un revuelo armado, o independientemente de que no sean autistas o sean neurodivergentes, porque hay muchas otras condiciones que también les pasa la misma situación. Y la mayoría de esos niños que vemos así son niños pequeños, porque es que los papás están comenzando apenas allí a enfrentarse a esa situación. No están completamente entrenados todavía para entender la situación. Ya a medida de que el niño va creciendo, a medida de que el niño y el papá ya van teniendo más experiencia el uno con el otro, se va sabiendo cómo controlar mejor al niño. Y vas entendiendo también cuál es su lenguaje, porque Sí. yo creo que así como Emma tiene un lenguaje del amor muy sensorial, ¿sí? También tiene un lenguaje, no del amor, sino un lenguaje a través del ruido fuerte, ¿sabes? Como de es que se tiene que oír. Entonces, si eres porque es que no escuchas lo que yo estoy diciendo, no escuchas lo que yo quiero, entonces grito. Entonces, ¿cómo tú contestas a ese lenguaje del amor? Sí, a ese lenguaje del amor, no, a ese lenguaje, ¿no? Que no es verbal, ¿sí? Porque no lo expresa con palabras, pero sí con un tono de voz fuertísimo. Entonces, ¿cómo contestas a eso? O sea, te dan un tono de voz fuertísimo porque es su manera en la que sabe hacerlo de algún modo, y tú así le dices, tranquila, no pasa nada, tranquila. Sí, entonces, obviamente que entonces la otra cuestión es que te juzgan por hacer eso, pero vengas tú y le pegues un grito al niño ahí en la calle, ¡hace silencio! y ya, y lo gritas así que se escucha todo el mundo, ahí te juzgan también porque maltratas al niño, ¿no? Ahí va a pensar que le estás diciendo y estará va a llorar. Yo estoy en silencio. Sí, no lo grito con toda desde el alma, porque me escuchas y ahí sí se armó el lío. Bien, yo estoy en silencio, ¿cómo que hagas silencio? ¿Qué te pasa, mamá? Ella no habla, pero es muy expresiva, con las caras y con todo, entonces uno entiende que ella está diciendo esas cosas. Entonces, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces sí, hay poca empatía en eso, como que se mira muy mal, tanto al niño, me parece a mí. Sí. Obviamente a nadie le gusta escuchar a un niño llorar, o sea, eso es ni mucho menos gritar. Y mucho menos gritar en los decibeles que tienen algunos niños en la generación ahorita, sí. Y en la generación actual. Autistas o no autistas, neurodivergentes o neurotípicos, yo considero que los niños de esta generación tienen un nivel de decibeles demasiado desarrollado, porque yo no recuerdo que nosotras gritábamos así. Bueno, no. Yo ni siquiera gritaba, honestamente. Bueno, yo sí creo que... ¿Gritaba? O sea, no es que yo yo no gritaba de esa manera, así de eso, no, pero yo sí llegué a hacer berrinches, o sea, eso es lo que iba a decir, yo creo que todos en algún momento, todos los seres humanos de niños hicimos berrinches, o sea, para el que diga que no, es que yo jamás hice un berrinche, alguna vez hicimos un berrinche, ¿sí? ¿Cómo lo manejaron nuestros padres? Bueno, eso cada quien tuvo un manejo distinto, estuvo el que le dio el correazo, estuvo el que le cayó a palazos, estuvo el que no hizo nada, estuvo la mamá o el papá que abnegadísimo total y no, bueno, que grita y todo, y bueno, o sea, son cosas que obviamente de conducta de un niño neurotípico hay que corregir, y en un niño autista también hemos encontrado que precisamente hay que entender su lenguaje. Yo creo que de algún modo con Emma, hablarle en un tono de voz un poco más autoritario, sin faltarle el respeto en ningún momento, es una forma de también hablar en su mismo idioma, en su mismo decibel, ¿sí? Y ha funcionado, ¿no? Te ha funcionado. Sí, sobre todo porque es establecer límites. Que Emma comprenda de que no, ella no es la que manda. Tienes una mamá, tienes una autoridad, tienes que respetar. Hay momentos en los que tienes que respetar y sí, Emma ha mejorado muchísimo. Pero creo que eso es algo que absolutamente a todos los papás les llega a pasar a través del tiempo. Sí. No nacen aprendidos, estos niños es que no hay un neurodivergentes no vienen con un manual. No hay un manual. No es diferente a los niños neurotípicos que tampoco vienen con un manual. Pero es una situación que es mucho más, en mi opinión personal, difícil de llevar. Porque ya hay cosas diferentes. Tal vez un niño neurotípico te llore porque tiene hambre. Ajá. Y de repente te puede hacer armar un berrinche diciéndote que tiene hambre, pero un niño neurodivergente, que por ejemplo en el caso de Emma, que es no verbal,
no te va a decir que tiene hambre, tú tienes que adivinar que tiene hambre. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que se vuelve un poquito más complicado porque no está la falta del habla, la falta de comunicación, y te toca comenzar a adivinar qué es lo que le pasa al niño. A descifrar muchas cosas. Y otro factor que yo considero como falta de empatía es el considerar que lo que hacemos los padres de personas neurodivergentes es poca, que es poco el trabajo que tenemos, o asumir que ese trabajo que tenemos que hacer lo podemos hacer de forma convencional, que podemos tener un trabajo convencional, cosa que no es cierto, no podemos tener un trabajo convencional, tenemos que ingeniárnoslas para de una u otra forma Tener el tiempo. ¿no? Y que de una u otra forma resolver y trabajar y ganar la plata para poder cubrir la cantidad de gastos que conlleva también una persona neurodivergente, porque, bueno, eso creo que lo puedo tocar más adelante, que es la cantidad de médicos que requieren. Y no podemos tener un trabajo convencional, no podemos tener una vida convencional, porque muchas veces el niño requiere de demasiado de nuestra atención, muchas veces no saben ir al baño solitos, dejan los pañales demasiado tarde, es un entrenamiento constante para que logren ir al baño y tienes que estar detrás del niño, sí o sí. Independientemente de que use pañal o no, o esté dejando el pañal, tienes que andar detrás del niño. En mi caso, por lo menos con Emma, si yo necesito que Emma ande sin pañal hoy todo el día, porque hay que entrenarla también para que aprenda a ir al baño, ese día yo no puedo ponerme a hacer absolutamente más nada, porque apenas me descuido, Emma se ha hecho pipí allí en medio de la sala. ¿Entiendes? O encima de la cama, o encima de lo que sea. Y entonces ya no solamente limpiar el piso, ya también si es sobre la cama, ya todo conlleva lavar todo, limpiar colchones, es un trabajito delicioso. Entonces, no es una vida normal, no puedo romantizarlo, perdónenme, pero no puedo romantizarlo. No es una vida normal. Es una vida que requiere mucho más trabajo, es una vida que requiere mucho más dedicación, requiere mucho más esfuerzo. No puedo tener un trabajo normal, también es un trabajo, es como que más complicado. Muchos lo vean como que, ay, qué chévere, trabaja desde casa, pero realmente estoy trabajando desde casa mientras que cuido a Emma. O sea, estoy haciendo siempre, absolutamente siempre, 2 cosas o 3 cosas al mismo tiempo. Porque muchas veces me toca trabajar, cocinar y cuidar a Emma. Me toca trabajar, limpiar y atender a Emma, y todo en simultáneo porque todo requiere mi atención al mismo tiempo. Entonces, muchas veces siento que hay falta de empatía también allí porque sienten que sí, como que, ajá, no pasa nada. Como que podemos tener una vida normal y realmente no. Siento que como que se agota esa posibilidad. Perdónenme a los que piensen diferente, de verdad, porque tal vez habrá quien piense, no, yo tengo un hijo autista y tengo una vida completamente normal. No sé si exista alguien, ¿no? O no sé si lo pueden llamar de una forma más bonita, pero a mí me gusta decir las cosas como son. Y la realidad es que no, una vida normal no es. Tampoco es una vida, ay, una vida desdichada, o una vida que no puedo disfrutar, una vida, no. Yo siento que yo trato de disfrutar lo más que puedo mi vida, trato de disfrutar lo más que puedo a mi hija, trato de disfrutar lo más que puedo los momentos que puedo tener con mi hija, trato de disfrutar mi trabajo, pero no es normal, no es convencional, no es a lo que estamos acostumbrados, tampoco es lo que te estipula la sociedad o lo que la sociedad espera de ti. Y siento que sí hay una falta completa y total de empatía en ese sentido, de parte de la sociedad en cuanto a lo que es la vida. Además de los médicos, ¿no? Sí. Pero entonces, espérame, pausamos y volvemos a... Bien. Bueno, más allá de la sociedad, o sea, de todas las personas del común, y obviamente de la gente que está en cualquier lugar público donde tú estés con Emma y de repente pasan ese tipo de cosas, también hay sientes empatía por parte de los médicos. Vamos a ponerlo del 1 al 100 o del 1 al 10. ¿Qué tanta empatía has sentido de la mayoría de médicos que han visto a Emma hacia ti al momento de entender todo lo que representa para ti ser cuidadora de una persona autista? Bueno, fíjate que desde el momento que me hiciste la pregunta, comenzando a colocar el 10, y a medida de que venían las imágenes en mi cabeza, los recuerdos en mi cabeza,
hasta me dolió la cabeza. Eh, porque sí, he tenido situaciones muy complicadas con los médicos. Yo diría que la falta de la empatía que han tenido con los médicos conmigo, del 1 al 10, un 3, porque fue bajando el escalón imagen tras imagen. Es decir, me he cruzado en el camino con médicos que han sido muy comprensivos en cuanto a lo que es la situación de Emma. Su pediatra, no me puedo quejar de su pediatra. Su pediatra es una persona muy, muy empática, llamémosla empática. Entiende, él entiende, siento que entiende, a pesar de que es una persona muy fría, siento que entiende la situación. ¿Sí me explico? Ujú. Pero otros médicos con los que he tratado, más que todo neurólogos, Carlos Mario Echeverría, no, si estás viendo este video, no es contigo. Tranquilo, tú eres el mejor neuropediatra que me ha tenido hasta ahora. Pero sí siento que la mayoría de los neurólogos, porque es que Emma la han visto demasiados neurólogos, yo no sé, yo perdí la cuenta ya de cuántos neurólogos yo he llevado a Emma, a neuropediatras. Y siento que la mayoría les falta demasiada empatía, y no porque te traten mal, o no porque me vean feo, aunque así hubo una experiencia con uno en Venezuela, tú sabes quién es si llegas a ver este video, que me cobró $60 la consulta para decirme que me saliera del consultorio porque la niña estaba gritando. Si ven, es muy fácil ganarse $60 teniendo tarjeta profesional de médico. Entonces, lo cierto es que a pesar de que la mayoría tienen un trato contigo bien, o sea, te tratan bien, te tratan de una forma decente. No es que me miren feo, o no es que me digan cosas feas, no. Pero es nomás, aunque sí me ha pasado algo, luego les cuento eso con otro médico, que es la experiencia más reciente que he tenido con un médico, experiencia negativa. La más reciente es eso. Pero bueno, a lo que voy. No es el trato que te dan, es sino el cómo te dicen las cosas. O sea, tú tienes que llevar a la niña a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Nos vemos en 3 meses. A los 3 meses cuando regresas con él, ¿y tú por qué no has llevado a la niña todo lo que te dije? Y no tienen en consideración de que me mandaste a un psiquiatra, a un psiquiatra pediátrico, me mandaste a un psicólogo, me mandaste a un terapista ocupacional, me mandaste a un psicólogo, me enviaste también que de paso no puede ser un psicólogo tradicional, tiene que ser un psicólogo especializado en niños, como tal, pediátrico también. Me mandaste terapista ocupacional, me mandaste a terapia de lenguaje, me enviaste a homeopatía, me enviaste a hacer cierta cantidad de exámenes, me mandaste con nutricionista, genetista. Entonces, o sea, si nos ponen acá la lista de todos los médicos a los que te derivan, y esos médicos luego tú vas a consulta con ellos y te derivan a otra serie de médicos o exámenes que hay que hacerle al niño. O sea, no, si tú colocas como que una agendita allí y comienzas a establecer citas de cuándo vas a hacer todas esas cosas, aunque no trabajases, si tuvieses quien te mantuviera, considero que no te daría el tiempo. O sea, no te da los 3 meses, nos vemos en 3 meses. Esos 3 meses no dan para hacer todo eso. Entonces llegas y te hacen sentir un poco irresponsable porque no has llevado al niño a todos los médicos, porque no has llevado al niño a todas las consultas, te hace sentir que no es suficiente porque te dije que llevaras al niño aquí, te dije que llevaras al niño a esto, hay que hacerle esto al niño, hay que hacerle esto a otro. Pero es que es así, cada vez que tú llegas a un determinado médico, ¿Eso fue acá? creo que sí. Voy a ver, no creo. Sí, porque está llorando, vaya uno a saber que. Ay, Dios santo. Está Emma. Bueno, sí, lo que estaba diciendo era lo de... Te hacen sentir que no eres suficiente porque no has llevado a los niños a todos los lugares. Sí. Entonces, muchas veces te hacen sentir como que sí, eres irresponsable, eres un papá que no cumple con todo, porque es que ellos pretenden que, o sea, según
su cronograma, o yo no sé cómo lo tendrán establecidos ellos, que lo que tú tienes que hacer todo esto en esta cantidad de tiempo y perfecto, como que si tú no duermes, no trabajas, no comes, el niño no se enferma, tú no te enfermas, porque es que pasa, o sea, muchas veces pasa. Existe algo que ya lo conocemos, que se llama el síndrome del cuidador quemado. Ujú. Y es cuando estamos tan agotados ya, tan cansados ya, que nuestro cuerpo no da para más y comienza a sentirse mal. O sea, comenzamos a sentir dolor de estómago, vamos y nos hacemos exámenes, no tenemos nada. Comenzamos a sentir demasiado dolor de cabeza, comenzamos a sentir mareos, comenzamos a sentir náuseas, comenzamos a sentir cantidad, infinidad de síntomas. Vamos al médico y no, usted no tiene nada, descanse. Ya, eso es todo. Nuestro cuerpo comienza a manifestar ya el cansancio en otros síntomas, porque es que nuestro cerebro no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con el cansancio, no sabe qué hacer con la demanda que tenemos encima todo el día. Y ya, colapsamos. Y Entonces, acá me parece importante hacer un paréntesis, porque muchas personas pueden decir o pensar que esto es exagerado, o que tal vez no, o sea, ¿cómo te vas a cansar? Eso es lo que le toca a cualquier mamá. Sí, es lo que le toca a cualquier mamá, pero remasterizado, ¿sí? Porque en el caso específico de Emma, y yo solo puedo hablar de Emma porque es la única persona que has con la tenido que, cerca, con las que has convivido. y que tenga un diagnóstico como tal de autismo, aunque todavía no sea 100% certero, ¿cierto? O sea, como que, pero sí, con la que yo haya pasado mucho tiempo es con Emma. Y con Emma pasaba algo, y es que Emma se despertaba todas las noches o todas las madrugadas, tipo 2 de la madrugada. Y Un periodo de unos meses. duró año y medio, de hecho, no unos Sí, meses. sí, bueno, Año sí, y duró medio. año y medio. Un año y medio. Como con intervalos, digamos que de 3 días en los que sí dormía y los otros días no. Así fue. Ajá. Y digamos que de ese año y medio yo pude vivir en carne propia por lo menos unos 4 meses de Emma en ese estado, ¿sí? Unos 4 meses por lo menos de Emma en ese estado, diría que hasta unos 5, casi 5, que en diciembre todavía la estábamos Sí, porque como que como que sí comenzó a dormir no, más, pero todavía se levantaba tenía algunas noches. sus momentos. Sí. Entonces se levantaba a las 2 de la mañana, a veces antes, a veces un poquito después, a pegar gritos como si no hubiese un mañana. Gritos que con un medidor de decibeles Superado a un trueno. marcaban los decibeles de un trueno, totalmente. Entonces eran unos gritos con los que usted no puede dormir, o sea, no hay manera en la que usted diga, no, simplemente yo sigo durmiendo y ya está, porque es el llanto de un niño, no, eran gritos, gritos desesperados de dolor, pero incluso sin lágrimas, gritos en los que uno no sabía si le estaba pasando algo, si se iba a infartar, si le iba, o sea, porque era de una forma, su corazón se aceleraba, su cuerpo se alteraba por completo, que incluso llegamos a pensar que era algo paranormal. O sea, es tanto, imagínese usted a las 2 de la mañana, todas las noches despertándose, todas las madrugadas despertándose con ese nivel de gritos. O sea, Y de paso que no es solamente gritar, ¿no? Es que Emma también comienza a contorsionar. Así. Comienza a tener movimientos de contorsión, a estimularse de una forma extraña. Que entonces usted cree que uno se asusta, que le está pasando algo o que en verdad te está pasando algo paranormal. Uno llega a pensar eso, porque, sí. O sea, haga de cuenta una película de terror. Así se veía Emma en y esas justo a esa hora, o sea, justo a las 2 de la mañana, justo a las 3, 1 de la mañana, o sea, no, es algo de verdad bastante fuerte. Usted puede ser muy normal, muy neurotípico, lo que usted quiera, pero se va a colapsar su sistema nervioso. Y esto lo digo también con propiedad, porque si mi sistema nervioso, que yo no soy la mamá, ¿cierto? Se vio afectado con ella, se vio afectado y yo de verdad Entonces imagínese usted el de la mamá, porque no es solamente, por lo menos tengo completo testimonio de eso y lo puedo aseverar, que no es solamente la angustia de ver a tu hijo gritando, la angustia de no saber qué le pasa a tu niña, de no saber qué hacer, de sentirte impotente porque no sabes cómo controlar la situación, porque
no importa la forma en la que actúes, la forma en la que lo trates de llevar o las acciones que puedas realizar a esa hora de la madrugada, no importa lo que hagas, no cesaba. Muy aparte de eso, la presión de Social. saber que, o sea, hay vecinos allá arriba intentando dormir, hay vecinos al lado intentando dormir, entonces al otro lado también hay más vecinos, dentro de la casa hay más personas que también tienen que trabajar, tienen que hacer una vida, tienen responsabilidades, tienen por tanto que dormir para poder amanecer medianamente bien, ¿no? Y esas personas trasnochándose, o sea, eso era fijo. Yo cada noche de mi vida, durante un año, pongámoslo que durante medio año más que todo, porque durante prácticamente un año sí tenía la angustia, sí tenía el estrés de que le pasaba a Emma, pero como que no sentía tanta presión porque estaba prácticamente en una zona completamente desolada. Pero por lo menos fueron 6 meses de lleno donde yo apenas oscurecía, ya me estresaba, ya me sentía mal, ya me sentía extraña, ya sentía presión, se me hacía el nudo en la garganta porque ya sabía que venía la hora de dormir, Emma se iba a levantar y íbamos a pasar una mala noche. Y obviamente, sin que llegara siquiera el momento, o sea, había noches en las que Emma dormía. Por ejemplo, dormía 3 noches a la semana y esa noche yo no dormí igual esperando que se levantara gritando. uno estaba con la zozobra, porque es la zozobra que te generan los gritos, porque obviamente escuchar a alguien gritar en ese tono es muy, muy heavy, muy jodido, pongámoslo en el término que es muy jodido, pero también la zozobra de saber que no vives, o sea, no vivimos en una aldea por allá en el medio de la nada. Que tampoco es la solución. Tampoco es la solución porque entonces resultaría que la política pública sería que todos los niños autistas vivan alejados, aislados de la sociedad, a 10 kilómetros del vecino más cercano. Sí, que no tengan nadie en un radio para que puedan gritar todo el día. Obvio no. Entonces cuando vas a los médicos que van y le dicen, no, eso es normal. Sí, o sea, llegar a la consulta del médico y que te digan, no, no pasa nada, es que es normal, es autista. O sea, no se puede, no se puede normalizar. O sea, tú vas en busca de respuestas, yo sé que tampoco son magos, ¿no? Pero sí creo que tal vez haya que cambiar la forma en la que te dicen no, eso es normal porque es autista. Sí, que ella grita mucho. Sí, ya. O ella grita mucho, le damos más medicamentos entonces, que no es tampoco la solución del todo. O ¿no? peor, porque una cosa que me ha enojado más que te han dicho. No, pero es súper tranquila. Ay, usted viera los casos que nos llegan acá. O sea, yo puedo entender que sí, haya gente que grite más, tal vez no se levantan a las 2, tal vez pasan todas las 24 horas del día gritando, y eso debe ser terrible. Pero ¿sí? Tampoco, es que no es normal que griten pero no es normal y no lo podemos normalizar, porque en la sociedad en la que vivimos, la gente no grita, o bueno, no podemos estar gritando 24/7, o sea, cualquier mucho persona más allá, eso terminaría, cualquier persona neurotípica terminaría detenida. En un manicomio. O sea, yo comienzo ahorita a gritar en la calle sin 15 minutos. Y yo te aseguro que me viene a buscar la policía y me llevan a urgencia psiquiátrica de una. No, enloqueció. Entonces no es normal, señores médicos. O sea, con todo el respeto del mundo, no es normal. Y hay algo que se tenga que hacer. O ningún extremo es bueno. Yo pienso que... Yo considero que tiene que... O sea, siempre hay una forma, porque fíjate que Emma ya mejoró hoy día, gracias a Dios, Emma está durmiendo. Pero no gracias a los médicos. No gracias precisamente a los médicos, exacto. Pero gracias sí a Dios que nos puso en el camino la forma de lograr que Emma durmiera. Nos hizo, que eso es tema de otro video ya, si les gusta el tema o les parece chévere, les podemos grabar un videito dándoles algunas técnicas que podrían funcionar con sus hijos para que puedan dormir. Y es algo tan sencillo que no me lo van a creer. Pero sí, lo cierto es que gracias a Dios Emma hoy ya día duerme. Gracias a Dios ya hoy día pasa el día más tranquila, aunque a veces la escuchan aquí de fondito ahí en el... Es imposible quitar el ruidito de los videos por más que lo edite. A veces la escuchan por allí de fondo. Pero no es como era antes, ¿cierto? Ya. Gracias a Dios eso disminuyó, eso bajó, eso todo. Entonces siempre hay una forma, o sea, siempre, absolutamente siempre va a haber una solución. Entonces, yo creo que los médicos, más allá de decirte, no, eso es normal, porque es autista, deberían de tratar de darte, no sé si opciones, o no sé si deberían de crear un terapista nuevo que entonces se dedique a eso. Lo que yo concluyo, ¿sí? Ajá.
teníamos un extremo en la Edad Media y mucho más atrás, en donde los niños eran menos que una cosa, ¿cierto? A nadie le importaba un niño normal, ¿no? Un niño neurotípico, mucho menos les iba a importar un niño discapacitado, o sea, de hecho, incluso en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Hitler los exterminaba, o sea, eso es una realidad y eso pasaba. Niño defectuoso, niño que tiene que morir, ¿cierto? Muchas veces también los vikingos, o sea, no solo muy, o sea, desde años mucho más allá atrás pasa, o sea, un niño discapacitado, un niño lisiado, un niño que tiene algún defecto porque no es normal. Entonces, físico, mental o lo que sea, tiene que morir. Esa era la regla para muchas ideologías, ¿no? Pasamos de todo eso, afortunadamente, ¿sí? A que tengamos unas políticas más garantistas, una visión más garantista, más humana. Sí, que eso signifique que a día de hoy ya los niños de verdad sean valorados y respetados del todo, ¿no? Pero en un contexto general, obviamente sí han tomado más peso. Entonces creo que los médicos pasaron de ser estos seres salvajes inhumanos, ¿sí? A ser demasiado compasivos, a ser demasiado condescendientes. Entiendo. Y entonces, tal vez un médico, para no llegar al punto de decir que yo no quiero que esta mamá luego vaya a decir o me vaya a demandar o me vaya a denunciar, sería el término, me vaya a denunciar porque yo le estoy diciendo que la manera de regularlo sería, usted debería hablarle con más autoridad a su hijo, autista o no autista, neurotípico o no neurotípico, o usted debería tratar de hacer este tipo de cosas con su hijo. Tal vez el médico se cuida de eso, precisamente por todo lo garantista que se ha vuelto el tema con los niños, o tal vez simplemente realmente porque hay un concepto que a mí hoy en día no me gusta para nada. O sea, siento que se ha tomado una interpretación muy negativa y es mi opinión, ¿sí? Mía. Habrá quien diga que no, lo respeto, pero en mi opinión, eso de la crianza respetuosa se ha tergiversado mucho. Lo mal interpretado, pero al 100. Sí. O sea, una cosa es la crianza respetuosa, que tú tratas a una persona con respeto, y la otra es que te dejes dominar por completo con esa persona, nada más que por no marcar autoridad. Exacto. Tú puedes marcar autoridad con respeto. Totalmente. Entonces sí, lo han malinterpretado demasiado, lo han tergiversado, lo han convertido en algo que no es, lo han disfrazado. Y vuelvo al mismo punto, debes identificar de qué manera se comunica tu hijo, porque no todos tenemos la misma personalidad. Más allá de cualquier factor mental o neurológico, todos tenemos una personalidad. Y si tu hijo tiene una personalidad marcada, fuerte, ¿sí? Tu hijo no es así, suavecito, sensiblito, tranquilito, mi pobre angelito, pero de verdad. ¿Sí? Si tu hijo no es así, pues tú no le puedes hablar como si fuera tu pobre angelito, así, ay, esto no puede ser así. Siempre tienes que marcar tu autoridad ante toda situación. Hacer que el niño comprenda de la forma que él pueda comprender, porque no todos te lo van a comprender diciéndole, yo soy tu mamá y tú vas a hacer lo que yo diga. O tú tienes que respetarme y hacer lo que yo te diga. O tienes que respetar a tus mayores, tienes que seguir las órdenes. No, tienes que buscar la forma de que el niño te pueda entender, de que el niño pueda comprender el entorno. Y siento que eso sería más útil muchas veces que lo trataran de hacer los médicos. Por eso te digo, o sea, no sé, desarrollar una terapia nueva, porque es que las terapias que actualmente están como que no funcionan para eso, ¿no? Muchos tratan de aplicar la terapia ABA, que yo no estoy de acuerdo con la terapia ABA. Me parece que no es la correcta. O sea, y muchos no la aplican como realmente debería de ser, que debería de ser una muestra de conducta, una muestra de respeto, y siento que muchas veces ya las personas que la aplican por experiencia propia, que en caso que viví, que llevé a Emma terapia y no hicieron más que tenerla sentada en una silla durante 40 minutos, diciéndole que no se metiera las manos en la boca de una forma muy despectiva, de una forma muy fea. Siento que sí, que no están completamente capacitados todas las personas no están completamente capacitadas para impartir la terapia ABA. No lo comprenden, no la entienden realmente de lo que debería ser. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Sí, hay falta de empatía por los médicos en cuanto a que quieren que tú eres un superhumano
o que tú tienes el giratiempos de Hermione, que puedes regresar el tiempo y volver aquí y allá y hacer todo en tan poco tiempo. O sea, siento que daría un poquito más de tener un poquito más de empatía a la hora de cómo te expresan las cosas o a la hora de ofrecerte una solución. Y si no has llevado al niño a todas las consultas es porque honestamente no se puede. Quiero que te consta que yo no es que dejo pasar las terapias de Emma, que no es que yo dejo pasar las consultas de Emma, hasta enfermo y con dolor de estómago y con diarrea, yo he ido a llevar a Emma a las terapias. O sea, yo sintiéndome fatal, igual voy, la llevo al médico, la llevo aquí, la llevo allá, pero lamentablemente, o afortunadamente, porque yo no lo veo como una tortura, yo lo veo como gracias a Dios puedo trabajar. Sí, afortunadamente tengo que trabajar. Yo tengo un trabajo, tengo que mantenerme, necesito generar ingresos para poder mantener a Emma, para poder cubrir mis gastos también, porque también soy una humana, también como, también me baño, también existo, también tengo una vida. Sí, que no es una vida normal. Yo no me puedo ir de fiesta hoy con mis amigos. Y de ahí a Emma, ¿dónde la dejo, no? Tampoco es que quiera ir de fiesta, a la verdad. Pero en sí, a lo que voy, soy humana. Yo también tengo una vida, ¿entiendes? O sea, también necesito cuidado, también necesito ese amor propio que uno a veces se da de hoy simplemente quiero dormir, hoy simplemente me quiero colocar una cremita en la cara, hoy quiero pasar el día descansando. Y, o simplemente hoy lo que te decía, el síndrome del cuidador quemado, hoy me sentí mal, que muchas veces pasa. Entonces se te va, por lo menos yo diría que a mí se me van 3 días completos en trabajo. Yo diría que menos, honestamente. 2 días y medio en trabajo, completos, o sea, de esas 24 horas en trabajo total. Y el resto de los días, se puede decir que, pongamos que un día entre todas las labores que hay que hacer, ¿no? Entre cocinar, bañarse, bañar a Emma, hacer la casa, hacer todas esas cosas, ya van como, pongámosles 3 días y medio, porque realmente yo creo que yo trabajo como 2 días y medio, si sumas todas las horas en la semana, como 2 días y medio. Y el resto, te aseguro que el resto de toda la semana la pasamos metida en médico. O en terapias. O entre médicos y terapias, cuidándola. o haciendo algo que requiera, que tenga que ver con la salud de Emma. Porque eso es lo que les quería contar. Recientemente fui, no voy a decir específicamente a dónde, pero recientemente fui a un sitio de salud médica. ¿Un sitio de salud médica? ¿Eso está bien dicho? De salud. A un sitio de salud. A un centro de salud. Recientemente fui a un centro de salud y el médico que me trató allí prácticamente me dijo que como yo iba a considerar que Emma tenía una discapacidad si realmente nosotras no pasamos todo el día metidas en un médico. O sea, tampoco me dijo así como que despectivamente, tampoco es que pasan todo el día en el médico. Pero, o sea, honestamente, del tiempo útil, que fue lo que yo le respondí, de mi tiempo útil que me queda fuera del trabajo, porque yo tengo que trabajar y que realmente es casi nada lo que trabajo a comparación a lo que yo considero que podría trabajar o que podría rendir. El tiempo útil que me queda de eso lo dedico completamente a Emma. Porque, ¿qué más hago yo? ¿A qué más me da tiempo a mí de dedicarme, aparte de mi trabajo, aparte de las labores básicas de la casa, porque ni modo que no comamos, somos humanas, ¿eh? Tanto Emma como yo tenemos que comer, hay que cocinar todos los santos días, ¿eh? Más siendo cuidadora de una persona autista que saben perfectamente que no come cualquier cosa, yo no puedo simplemente a Emma darle, toma, comete esto y ya. Entonces, no entiendo, o sea, es el labor de cocinar, es el labor de limpiar, que a veces requiere limpieza extra, así por el mismo tema que les conté de los pañales. Emma todavía usa pañales. Y el mantener, entre comillas, la casa en orden. Aparte del trabajo y esas dos cositas, ¿qué más hago yo en todo el día? O sea, honestamente, ¿qué más hago? Si yo escucho una serie, si yo escucho un video de YouTube, o si veo un video de YouTube, si veo un videíto, una serie, cualquier cosa, les aseguro que lo estoy haciendo mientras que estoy cocinando, o mientras que estoy limpiando, o mientras que estoy haciendo cualquier otra actividad que me lo permita, pero es que jamás estoy completamente sentada allí, tranquila, viendo una película de verdad, o viendo cualquier cosa de verdad. O sea, siempre aprovecho el tiempo que tengo
libre, que para mí es mientras que estoy cocinando para ver algo o para escuchar algo. De resto siempre estoy enfocada en Emma, o sea, siempre todo tiene que ver con Emma. Ujú. Si no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con lo básico que necesito para vivir, es Emma entonces, ¿sí me explico? Porque si salimos al centro comercial, ¿a qué fuimos ayer al centro comercial? A buscar medicamentos, a actualizar cosas, o sea, todo O sea, ¿entienden? O en sea, relación fui a al eso. centro comercial ayer, sí, pero en realidad fui al centro comercial por Emma, porque fui a hacer diligencias de Emma. Pasé 3 horas en el centro comercial haciendo diligencias de Y Emma. acá también, mucha gente va a decir, es que eso es lo que hace cualquier mamá. Sí y no, porque, porque se supone que todo niño va creciendo y se va haciendo más independiente según su edad, ¿cierto? Y tú Y como yo mamá tengo, estás para o sea, apoyar, acompañar, exacto, ¿cierto? pero yo tengo 8 años de mi vida cambiando pañales. O sea, es Que no como, me quejo, yo lo hago con amor y con cariño, igual porque yo sé que ella lo necesita. Yo sé que no es un capricho de Emma el usar pañales. Yo sé que de verdad, y creo que te consta, es algo que Emma no puede controlar por completo, ¿no? Es algo que le cuesta, no sabemos exactamente, no he descubierto todo todavía qué es lo que le impide a Emma ir al baño. Por eso lo hago con amor, como se los digo, o sea, Emma, se hizo cubo, hay que cambiarla, yo voy con todo el cariño del mundo a cambiarla. Sé que ella me necesita y es algo que yo tengo que hacer por ella por ahora. Obviamente mantengo la esperanza de que en cualquier momento Emma ya final de los pañales. Pero a lo que voy es, o sea, no creo que todas las mamás neurotípicas estén hasta los 8 años cambiando pañales. O sea, sí, son cosas que hace una mamá, pero son cosas que los niños por lo general usan pañales hasta los 3 años. y vuelvo y te Los que digo, lo que lo usan hasta mucho, exacto, ¿no? vuelvo y te digo, puede que las mamás ya no cambian pañales, pero ahora tienen que hacer otra cosa relativa a sus hijos. Pero sus hijos ahora son un poquito más independientes y ya van liberando tiempo, ¿no? Esa es otra cosa En que cambio, yo en el caso considero de ella, que, ok, chévere, que chévere, yo no pude trabajar hoy o yo no pude hacer tal cosa hoy, tuve que pedir permiso en el trabajo, en mi caso yo soy independiente, trabajo de forma independiente, simplemente organicé mi tiempo para no trabajar hoy porque fui a un acto que Emma tenía en la escuela, qué bonito, pero sé que Emma está haciendo una actividad que la está fortaleciendo de una u otra forma, que le está aportando a su vida, que la está haciendo crecer, que la está haciendo independiente, en lugar de, en mi caso, Emma no va a hacer ninguna hora de escuela, Emma no tiene ninguna actividad en la escuela porque Emma no va a la escuela, en lugar de eso estamos ¿dónde? en terapia. En terapias. O sea, en lugar de eso estamos en terapias, en lugar de eso estamos en médicos, que como que si fuera tan fácil también ir al médico, ¿no? Porque piensa que tú, no, la consulta lo que tú vas son 20 minutos, usted no puede decir que usted pasa todo el día en el médico. O sea, pues si el médico yo lo tuviese aquí en un cuarto de mi casa, te puedo entender, pero es que el médico conlleva el tráfico de la ciudad. Tienes que irte 1 hora antes para poder llegar 20 minutos antes a la consulta, registrarte, pasar a la consulta, salir de allí, regresarte a tu casa, muchas veces para salir a otro médico. Y bueno, acá también habrá gente que dirá, ajá, y el papá, ¿cierto? Sí, Resulta que el papá, como siempre les digo, bien, gracias, está bien. Ajá, como en todo caso, ¿sí? Hay mamás neurotípicas o de niños neurotípicos, ¿cierto? Que les toca solas, como también hay mamás de niños con autismo, con alguna O niños condición, neurodivergentes, sí, que les toca solos. ¿Sí? Entonces, ese es mi caso. Y en esos casos, aún si estuviese el papá, sí, cumpliendo su parte del trabajo que debería cumplir, aún así creo que el tiempo igual, o sea, sería igual de demandante, ¿no? Y no todos los casos son iguales y cualquier persona se le puede presentar una situación como esta, donde precisamente no hay el mismo nivel de compromiso ni de responsabilidad con su hijo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es con el niño que lo que se mantiene, Exacto. más allá de cualquier relación que esté o no esté. Entonces ahí es donde entra este punto a ser para mí muy valioso y es el hecho de realmente como Estado y como sociedad estamos siendo muy egoístas tal vez o muy, estamos ignorando por completo la situación me parece. Aunque se ha intentado avanzar y aunque cada vez se hace más común la palabra autismo y aunque cada vez mucha gente reconoce más que existe esta situación o este trastorno. Y tratan de ser más empáticos. Sí. Porque sí, es cierto. Últimamente siento que la sociedad trata de ser más empática con la situación, pero es que hay mucho desconocimiento todavía. Muchas veces a mí me ha pasado
que llego a algún sitio, incluso a una entidad pública, y al decir que Emma es autista, me dicen algo que no tiene nada que ver con el autismo. O me ven con cara de lástima, o con cara de tristeza. Y siento que eso, o sea, por más que traten de ser empáticos, la cara de tristeza a veces es lo menos empático que yo puedo percibir de parte de ellos. O sea, la cara de lástima que a veces me expresan como que, ay, pobrecita. O sea, pobrecita, ¿por qué? O sea, no es lo que yo necesito de ti. Yo, en tal caso, lo que necesito de ti es celeridad, tal vez. O sea, atiéndeme rápido porque sabes que o sea, estoy ocupada, mi agenda está a tope, ¿entiendes? No sé, otra cosa. Dame otro tipo de beneficio en lugar de decirme, ay, pobrecita. Y ahí Y también, no estoy hablando de beneficios económicos, por si acaso, ¿no? No estoy hablando, sí, de a veces, una muchas atención veces, prioritaria exacto. precisamente por la condición de la niña o por el estado en que de pronto esté la niña, si está en un momento de crisis o lo que sea. Pero entonces sí pienso que el Estado está ignorando esto. ¿Por qué? Porque aunque hayan políticas públicas de salud que son, por lo menos acá en Colombia, no creo que cabe decir que no sea bueno. O sea, realmente Yo han considero atendido ya hace mucho. yo siento que acá, ¿Sí? por lo menos en Colombia, desde el momento que llegamos, desde el momento que pisamos el aeropuerto, han sido muy comprensivos, digamos que comprensivos, ¿sí? Con toda la situación. O sea, hasta en el aeropuerto, en el momento de yo pisar Colombia, siempre fue atención prioritaria para Emma, porque entendían la situación no más con verla. O sea, no hacía falta ni siquiera que yo les dijera, no, es que la niña es autista, no. No más con verla, ya. A pesar de que Emma no tiene rasgos físicos marcados de que pudiesen sugerir que tiene una condición, siento que están tan capacitados, ¿no? Son áreas donde están tan capacitados que nada más con ver al niño ya identifican. Ah, no, lo que pasa es que este niño de repente, no sé, ven las estereotipias, ven la forma en la que se expresa, ven que no habla. No, este niño pase por acá. Siempre siento que para mí ha sido así la experiencia desde que llegué acá. No estoy quejándome para nada en ningún momento de Colombia, de Bogotá, porque me han tratado súper bien, se han adaptado muy bien a lo que es EMA, pero estamos hablando a nivel global, A nivel global, a nivel general, de lo que pudiesen ser las entidades, ¿no? Cosa muy diferente que pasó por lo menos cuando llegué a Venezuela, que es mi país y debería defenderlo, ¿no? Pero es que no puedo. Yo llegué a Venezuela y me dijeron, no, tienes que hacerte a tu madre de fila ya, porque sí, la niña está grande. Tuvo que llegar el momento en el que Emma ya no pudiera más y comenzara a gritar, porque teníamos una hora ya en la fila, y comenzara a gritar a un nivel trueno. Para que pudiesen pasarme por una fila prioritaria, porque no, o sea, no fue hasta ese momento que o escucharon gritar que entendieron a los que yo les estaba haciendo énfasis primero. Entonces, haciendo que hay muchas fallas. En muchos lugares hay muchas fallas y no toda la sociedad está completamente educada de cómo debería de ser la empatía que tienen que tener hacia las personas que tienen autismo. Y más allá de la empatía, sí pienso que el Estado, a ver, si una persona no puede prever esto, si una persona puede hacerse un chequeo y saber cómo está su organismo para tener un bebé, pero no puede prever si ese bebé puede venir con autismo o con cualquier otra condición similar, ¿cierto? Una persona puede tener una planificación para tener un bebé y que salga neurotípico, ¿cierto? Y tener una planificación de, bueno, más o menos yo sé que con mi trabajo, mis ingresos, yo puedo sostener esto, o sea, no es que lo estoy trayendo irresponsablemente, ¿cierto? Pero es muy distinto cuando esa misma persona le toca afrontar una situación como esta, porque el gasto y la carga que eso genera a nivel de tiempo, que es lo que ya explicaste muy bien, se duplica. Y si esa persona está sola, o sea, no tiene la misma capacidad de trabajar y rendir todo lo que podría rendir para producir mucho más dinero con el cual cubrir eso. Si esa persona está sola, creo que el Estado debe empezar a mirar, y si no está sola porque están los dos papás, pero tiene una condición así, o tienen dos hijos bajo esa Porque situación. he conocido a personas que ambos hijos son autistas o ambos hijos tienen alguna condición o son neurodivergentes, como me gusta llamarlos, o sea, son diferentes, entonces tienen algo, ambos niños. Entonces, imagínate tú, o sea, ya quedan prácticamente como en la situación en la que estoy yo, porque uno para cada uno prácticamente, porque ¿cómo hacen? Y quedan ya, Quedan igualados, por más que estén allí juntos, o sea, es difícil.
Totalmente. Entonces sí pienso que el Estado debe intervenir más, o se debe crear una política pública donde estos casos de discapacidad, de tener un hijo con discapacidad, entendiendo todo lo que hay que hacer, porque la otra opción sería dejarlos a su suerte, ¿no? O sea, viniste con discapacidad, viniste con autismo, viniste con cualquier condición distinta y te comportas de unas formas distintas, entonces crece así, sigue así y pues que la vida te lleve a donde te tenga que llevar. Si algún día hablas bien, si no hablas no, o sea, creo que eso es lo que está pasando con la situación actual. O te enfocas en trabajarle para tratar de ayudar a ese ser humano a que sea mucho más independiente o lo dejas a su suerte. Entonces, creo que siento que eso sería inconstitucional. Ya me metí en el... ya está que el mundo abocado. Eso sería inconstitucional. Pero es que fíjate que siento que eso es lo que más pasaba antes. Eso es lo que más se veía antes. Claro. Antes, en lugar de terapias aquí, terapias allá, médico aquí, médico allá, antes se dejaba a las personas a su suerte. A su suerte, exacto. Hoy ya hemos cambiado el enfoque, ¿cierto? Ya hay muchos más especialistas que en mi vida yo había escuchado. Por ejemplo, un médico genetista jamás, y de pronto es súper antigua la profesión. pero bueno, o sea, era como que tan rebuscado el escucharlo, el tener la necesidad de escuchar que existía un genetista que ciertamente no lo habíamos escuchado exacto. antes. Hasta hace poco me enteré que existían los porque genetistas. eso no debe ser nuevo, exacto. Ya sabíamos que existía, incluso tenemos este referente de la Segunda Guerra Mundial con los niños que tenían discapacidades, ¿cierto? Pero mi punto es que, ok, hemos avanzado en eso. Hemos mejorado un poco en eso, ¿cierto? Pero sí creo que el Estado tiene que empezar a, no sé si a legislar, pero sí a crear algo a través de lo cual se pueda ayudar a los papás de niños discapacitados o con autismo. O sea, me parece que es fundamental. No sé si con un subsidio, no sé si creando sitios donde ustedes como papás puedan de pronto trabajar y a su vez recibir como que estar, no sé si una mixtura en un lugar, no sé si es demasiado utópico, pero sí crear tal vez empresas, ¿sí? Donde ustedes, los padres de niños que tengan este tipo de condiciones, puedan ser funcionales, puedan trabajar, pero puedan estar muy cerca de sus hijos y que en esas mismas empresas también se esté atendiendo la salud de esos niños. Es que sería ideal una empresa donde esté un PASUS, por decirte algo, donde me recibe las terapias, un centro de terapias, que esté dentro de la empresa, ¿entiendes? Claro, que tú puedas estar ahí trabajando mientras que el niño recibe las terapias. Produciendo. O sea, el niño tiene 3 horas de terapia, tu jornada laboral es de 3 horas. Mientras que el niño pasa 3 horas después más en la tarde de educación, escuela, que tiene que ser una escuela adaptada para las condiciones del niño. Porque lamentablemente sí, aunque lo mejor es la inclusión, lo mejor es que los niños estén dentro de un colegio normal, eso es lo mejor en teoría, en la práctica no es así. O sea, realmente las personas no lo saben llevar bien a la práctica, no se sabe manejar bien, los mismos profesores, los mismos alumnos. Es muy difícil. Es complicado, porque no podemos controlar todo, ni a todos. Y tú como profesor, tú no puedes ir al ritmo de cada niño y luego también tener otro grupo que va a un mismo ritmo, ¿sí? Como porque en teoría lo que se plantea es muy bueno, sí, pero no funciona. En la práctica no funciona, o sea, no está funcionando, al momento de llevarlo a cabo no funciona. Entonces hay que buscar la forma de hacer que funcione para los papás y para los niños. Mi propuesta es, sí, o sea, lo que a mí me llega a mi cabecita, ¿sí? Es crear una forma en la que los papás puedan ser productivos, ¿sí? Estando, o sea, esto configurado con el cuidado y todo el trabajo y el desarrollo médico que tienen que tener estos niños. ¿Cómo le estarías aportando a la sociedad? Pues esto es una empresa, estás trabajando, estás produciendo, ¿sí? Y a su vez puedes estar como que conjugando esa labor, ¿sí? Acá podrían decirme, no, pero ¿cómo se concentran los papás? No, se puede desarrollar. De que se puede desarrollar, es que no necesariamente los niños tienen que estar al lado del papá, o sea, no lo malinterpreten. Porque cuando yo dejo a Emma en las terapias no estoy ahí al lado de ella todo el tiempo. Y es tiempo que se pudiese aprovechar. Pero ¿dónde yo consigo un trabajo de 3 horas? Honestamente. O sea, ¿dónde? ¿Dónde me van a dar a contratar a mí
ahí al lado de las terapias de Emma, ahí en ese entorno, un trabajo de 3 horas. Muchos me dirán, no, opta por el trabajo remoto. Sí, pero es que a veces no siempre es la solución. O sea, y lo haces. Es o sea, decir, de una u otra exacto. forma yo opto por el trabajo remoto. Yo trabajo de forma A lo que remota. voy es que pudieras Pero a veces tener un poco más de garantía, ¿sí me entiendes? Sí. Como que mientras desarrollas tu trabajo y que a su vez estar muy partícipe en esto, o sea, poder ejecutar ambas cosas al tiempo, yo creo que el Estado pudiese crear ese tipo de empresas, o sea, pudiese crear empresas donde los padres de niños con esas condiciones puedan estar aportándole mucho al país, ¿sí? Y los niños a su vez. Y de hecho, si estos niños logramos que tengan un desarrollo pleno, ¿cierto? Que puedan poner sus capacidades cognitivas muy bien, que logren puedan ser regularse. independientes, acá vas a tener relevo, o sea, podría ser algo que podría ser hasta un relevo generacional en ciertos cargos, en ciertos puntos, porque sí se requiere un tratamiento especial, o sea, no se puede solamente seguir como que tratando de formalizar empatía a través de solamente decirle a la gente, oye, mira, existe esto, entiéndelo. No, o sea, ¿qué puedo hacer yo, Estado, ¿sí? Para empezar a conjugar esas cosas y que los papás tengan realmente los recursos y el tiempo, ¿sí? Para poder asumir ambas cosas al tiempo. O sea, asumir ambas cosas bien. Porque, o sea, habrán casos o existirán casos en los que mamá no pueda simplemente crear algo como lo que tú tienes de manera independiente, y en esos casos, ¿qué? Y tampoco siento que la solución es el subsidio, agarrar así, porque tienes un niño autista, toma, te doy 20 millones de pesos mensuales. Sí, esa no es la solución. Porque eso lo que hace es mantener también tanto a papá, mamá, como al niño en una zona de confort. No, ponme a producir, ¿sí? Págame, obviamente. Es que sí, ciertamente la ayuda o el subsidio que debería haber o lo que realmente deberían de prestarte a ti es la oportunidad de poder hacerlo, porque honestamente bajo tu condición ahorita en este momento actual, 2025, bueno, agosto de 2025, porque capaz después ahorita en septiembre sacan una vaina y quedo yo ridículo aquí dentro de 20 años en este video. En agosto de 2025 no existe, me parece, una empresa como la que se está hablando. No, o sea, existe. No existe un programa así. Van a robar la idea, y si me la van a robar, que sea para bien. Que sea la SEO, por lo menos, ¿no? de todo el sistema. Pero sí, porque tienes completamente la razón. Yo no soy partidaria de como que toma ayuda monetaria. Esa no es la solución. Exacto, no, porque muchas veces esos recursos terminan incluso siendo destinados a algo que ni siquiera tiene que ver con el proceso. Y cuando a ti te están solucionando, y porque muchas veces te relajas. Sí, y al relajarte, entonces no produces, no te nutres como humano, porque siento que todos necesitamos el trabajar, el sentir que somos útiles para algo. No solo eso, o sea, por lo menos en este país, el trabajo, yo no recuerdo la Constitución de Venezuela, pero en este país la Constitución dice que el trabajo es una obligación social. Ah, bueno. Aparte de un derecho. Entonces, muy aparte de todo, siento que sí, necesitamos trabajar, no podemos estar todo el día fofos sin hacer nada. Así sea mínimo el trabajo que tú hagas, tienes que tener un trabajo. O sea, tienes que tener un oficio. Tienes que ser productivo. Tienes que hacer algo. Que tu trabajo no puede ser un trabajo porque te gusta mucho el trabajo y prácticamente te diviertes mientras que trabajas. Bueno, qué bien, súper, esa es la idea. Pero a lo que voy, las personas tenemos que trabajar y tenemos que procurar también que esas personitas neurodivergentes que nacen con una discapacidad, que nacen con una condición, que nacen sin la capacidad de ver el mundo o procesar el mundo como las personas normales las procesan, o como la mayoría la procesan, porque sí, el mundo está programado para que los normales lo entendamos. Sí sería ideal, como lo acabas de decir, tratar de que esas personas neurodivergentes lleguen al punto de ser funcionales, de trabajar, de hacer algo, porque ¿qué van a hacer entonces cuando crezcan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de sus vidas si lo único que hay? Si los dejas gritando todo el día, déjalo que grite. Ajá, y entonces tú como Estado, la solución es, no, pues si no pueden ser funcionales, bueno, les pasamos un subsidio. Esa no es la solución. Al final eso te está desangrando, si tú los haces funcionales, ¿cierto? Porque que tienen la capacidad, te van a dar más. Sea, tienen por lo menos algo que yo admiro de China,
que fue un trabajo de los que me faltó en uno de nuestros videos pasados, por acá les dejo la tarjetita para que vayan a verlo. En los trabajos que más me gustó, creo que, no me acuerdo si es no, en China, no, en Japón. En Japón. En Japón, una de las cosas que más les admiro y una de las cosas que más me gustó es que les consiguieron trabajo a las personas con discapacidad. A las personas que prácticamente están inmóviles completamente del cuerpo, que lo único que pueden mover son los dedos, pero piensan perfectamente. Les consiguieron trabajo manipulando los robots en los cafés de robots. Ah, bueno, imagínate. Entonces, encontraban la forma, si Japón pudo encontrar forma de incluir a las personas que tienen una discapacidad muy extrema, porque estoy hablando de que no pueden mover todo el cuerpo, como nosotros no vamos a poder entonces conseguir la forma de que personas que tienen plena movilidad, como Emma, por ejemplo, pueda trabajar en algo. ¿Entiendes? Siento que esa es la empatía que debería existir realmente. El tratar de, como sociedad, no sé, abrir nuestras mentes para poder ver el mundo de una forma diferente también, así como esas personas lo ven de una forma diferente. Poder incluirlos realmente, no solamente como que, ah, sí, ven, siéntate aquí, pero te digo que estás chueco. O sea, eso no es chévere. O te sientas aquí y te veo con lástima y ya. Eso no es empatía. ¿Okay? O simplemente te pasa un subsidio y... O toma. Que de paso la mayoría de los subsidios que pasan los gobiernos honestamente no alcanzan. Porque igual un Estado tampoco podría no puede sostener de todo, porque son muchos. O sea, estamos hablando de que últimamente, yo no sé, si es que ya ahora se está tomando más en cuenta y que antes también existían, pero simplemente eran ignorados y eran dejados encerrados en casa, o yo no sé qué pasa, pero siento que últimamente se ven más niños con autismo. Con autismo y con cualquier cantidad de condiciones. Entonces, cada vez es más común, son demasiados. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, vas simplemente a encerrar a todas esas personas, vas a mantener a todas esas personas, no puedes mantenerlas a todas. Y lo peor que podríamos hacer como sociedad, tal vez, es más adelante retroceder en el tiempo y dejarlas encerradas, o dejarlas a su suerte. O proceder como un Hitler, ¿no? No, sí. Entonces, creo que lo más sensato sería comenzar a comprender lo que es realmente la empatía y la inclusión, aplicarla correctamente, porque no se está aplicando correctamente, la están malinterpretando, la están convirtiendo en algo que realmente no es lo que simboliza. Y sí, tratar de buscar la forma de que esas personas sean útiles, de que nosotros como cuidadores quemados seamos útiles, de que no seamos un estorbo, porque yo a veces me siento mal, porque siento como que, por ejemplo, al llevar a Emma a tantos médicos y que todo lo cubra la EPS, yo me siento como una carga para la EPS. Yo pago, ¿no? Yo pago mi EPS, pero yo me siento como que, o sea, es demasiado. O sea, para la cantidad que pago, a veces siento que es mucho. O sea, me siento como una carga para la sociedad, en pocas palabras. Yo propongo que esta parte no la pongas. ¿Por qué? Porque este video puede ser usado en tu contra. ¿Por qué? Por el pánfilo. Ah, cierto, el pánfilo. Esa parte no la pongas. Ah, bueno. Sí, bueno. No, obviemos eso. Por eso en ningún momento quise mencionar, por ejemplo, el tema de que, en tu caso tú no lo, o sea, tú cubres una EPS y una EPS te lo cubre, pero hay otras personas que, por ejemplo, la gente que está en Venezuela, ¿sí me entiendes? La gente que está en Venezuela y no tiene ingresos, no, mejor no, porque este video, esto es prueba, esto ya es prueba hoy bueno, esto lo eliminamos, edición, corte. Bueno, en fin, ¿cómo procedemos? Nada, cerremos ya la conclusión porque creo que tenemos como 2 horas hablando. Vale. Entonces, sí. Bueno, para concluir este tema, espero que haya sido de ayuda si eres cuidador de una persona neurodivergente, no importa que no sea autista tu hijo o la persona a la que estés cuidando. Espero que te haya servido de apoyo o de saber que hay alguien que comprende en este mundo cómo te sientes y de saber que hay alguien que no está dispuesto a no romantizar la vida con una persona neurodivergente, porque yo estoy en contra de eso. Siento que hay muchas personas que lo romantizan y no es del todo bonito. No. Tiene sus cosas muy lindas, porque yo a veces miro a Emma y digo, wow, ojalá todo el mundo pudiera ser así en ciertos momentos, ¿no? Como que cuando hay preocupación por una u otra cosa, además está como, wow, y es capaz de contagiarte y de llevarte a su mundo y hacer que te olvides del problema. Eso es
fantásticos, pero no todo es color de rosa. Exacto. No toda la vida es fantástica, Y la mayor todo parte amerita gran de- responsabilidad, gran enfoque, gran trabajo, gran todo, porque siento que sí, es eso. Yo no lo veo honestamente como un sacrificio, quiero aclarar eso, no lo veo como un pesar de que yo tengo una vida que es así y que sufro por eso, no. No quiero dramatizarlo tampoco así de esa forma, no quiero que lo coloquen tampoco como que soy una mártir, pero sí me pareció chévere compartirles que no es una vida normal, no es una vida perfecta, tiene sus altos y sus bajos. Bueno, yo debo decir ahí, desde afuera, viéndolo desde afuera, yo sí a veces siento que es demasiado duro. O sea, yo sí lo miro a veces y digo, es muy injusto. O sea, supremamente injusto lo que se vive. Supremamente cruel a veces, ¿sí? O sea, con ellos, con los padres, ¿sí? Y sobre todo en los momentos en los que no existe la comprensión. No existe la comprensión. Pero bueno, si ustedes de pronto están de acuerdo con esta idea, hagamos un proyecto de ley. yo todo. Ya que le sacando un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Y con la historia política de este país, murió asesinada mientras se dirigía al Congreso. El proyecto de ley de la empresa para cuidadores quemados se promovió. Pero si eso llega a pasar, tú encárgate que esa ley sea la 2117. Vale. 2117. Vale, Ese número tiene que tener la ley. Se nos cayó el título acá. Pues sí, consecuencias de que tengan una youtubers abogadas, ¿no? Ligeras consecuencias. Yo no sé qué ley vas a tener que cambiarle el número o no, pero esa se la manda de hogar. Y sí, esa ley se aprobó en honor a Kelly Nieto. Total, no nos estamos burlando de la legislación colombiana, por si acaso, no. Solamente que es un chiste personal para nosotras, ya que somos abogadas, para quienes no lo saben. Y bueno, honestamente, espero que este video haya servido de algo para ti, si eres cuidador quemado, y para ti, si eres parte de nuestra querida sociedad y no tienes nada que ver con ninguna persona que sea neurodivergente. Igual espero que te haya servido de algo para saber qué es lo que pasa en la vida de una persona que es cuidador de un autista o de un neurodivergente, porque creo que son situaciones muy similares. Te lo digo como autista porque es el diagnóstico que tiene mi hija. No puedo decir que mi situación sea igual a la de otra mamá que su niña tiene síndrome de tal cosa o síndrome de otra cosa u otra condición o tiene TDAH o no sé. Son demasiadas cosas, son demasiadas complicaciones que se presentan en nuestro organismo como para poder expresarlas todas acá. Pero sí, espero que te haya servido de algo, espero que te haya hecho reflexionar un poquito sobre lo que es la vida, sobre lo que es la realidad de muchos, ¿no? Así es. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Comenta, suscríbete y dale like, por favor. Chaito. Bye. Sería chévere que si esto se llega a viralizar, nos abriría la puerta para traer a una persona autista con nosotros a entrevistar. Sería cool.